El legado africano llegó a toda la isla de Cuba, manteniéndose mucho más puro en Villa Clara, Matanza, Pinar del Río y La Habana. Si bien cada signo utilizado en el gangulero está representando, como este que está pintando, a la tierra de Sumunanzo Congo, al Entoto Yaca, representando así dos garabatos, invocando a Cuba Allende o Tatapanzua, San Lázaro, ya que siempre que hacemos un trabajo de malas artes, invocamos a Cuba Allende, San Lázaro, que es aquella identidad que va con la carretilla a buscar a la persona para entregársela directamente a Centella, la dueña de los espíritus. En realidad, Cuba Allende o San Lázaro le entrega los muertos a Centella, utilizando una hoja lengua de vaca para así amarrar al enemigo con su propia lengua. Los trabajos que se representan a través del tiempo son un legado dejado por el africano en Cuba, donde muchas veces se mantiene oculto sin que las personas sepan en realidad cómo trabajar con sus espíritus o inquisis de enganga. No es menos cierto que estas formas primitivas se remontan a cientos de años, donde muchos paleros conservan en secreto estas formas primitivas. No cabe duda alguna de que nosotros, como banguleros, debemos aprender todo tipo de trabajo que se representen alante de nosotros, pudiendo así captar mejores formas de trabajo al cual hemos estado ajenos a ella. Vamos cortando las extremidades de nuestro enemigo y poniéndolas dentro de la berenjena que es tan representativa de un ataúd donde va a estar enseñándose o llevándoselo al cementerio, a Centella, la dueña de los espíritus. Corta los brazos del enemigo y los va poniendo dentro de la berenjena, pidiendo, dice Uria, te lo dicen Centella, dicen Yopire, dicen Cariajo. Dice, ahora dicen, va, dicen a cortear, dicen Cariajo, dicen los Lucenas, dicen de los Mundeles. Como dice, va a cortar la cabeza del hombre, la va a presentar a la enganga y la va a poner dentro de la berenjena. Esto va a traer graves consecuencias a la persona que se le hace. Como hemos dicho, no recomendamos a nadie que realice este tipo de trabajo, arrancando también las extremidades, las piernas, para traer problemas a esa persona. No cabe duda que estos trabajos pueden ser, como dicen, muy trágicos, donde el poder de lo sobrenatural, de los inquisis malongos, inquisis de enganga, acuden al llamado del Tata. Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo. Ponemos el Tora encima de la enganga
con la trenza que hemos tejido roja, que hemos tenido amarrado a la representación del Mundele, vamos a realizar diferentes formas de trabajo. Si Willy y yo dicen ganga, que ako dice abue, dice Androla dicen kunalombo, dice ya mamba que uriencila dicen hokuma dicen talanquera. Dicen Sara, dicen Cheche, Bacheche, dice Paqueburia, dicen los mundeles, los propios dicen Centella, dicen los propios dicen Doki, los propios dicen Candiampembe. Ay, dice, llévatelo, dice Yopire, dice Careao, dice, llévatelo, dice. ¿Por qué dice se fue? Dice lo fui, dice Careao. Dice Yopire, dice yo va, dice lo pega de los hijos, dice Careao. Dice Uria, el palero llora en vida al enemigo, pide en contra de él para así lograr lo que él quiere. Siempre a estos espíritus se le ofrece menga, sangre, para poder fortificar estos inquisis de enganga o espíritus que creen que están vivos, que se alimentan igual que usted y como yo. Como hemos dicho anteriormente en otros segmentos, el palero siempre entrega a la mujer de su enemigo para que estos espíritus tengan el acto sexual con ella y no la dejen descansar. Muchas mujeres sueñan de que están haciendo el acto sexual y muchas veces sucede que son espíritus que están perturbando a esa mujer. Muchas veces puede ser espíritus que se han enamorado de ella cuando han estado en la noche, en la macureré, en la madrugada, en la calle, y estos espíritus han estado vagando y la han visto y se han enamorado de ella. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Se dice que no se debe andar en la madrugada porque andan vagando espíritus y estos espíritus pueden arrimarse a uno y perjudicarlo totalmente. Vimos cómo la hoja lengua de vaca ha sido cortada en tiras. Esto va a servir para ir amarrando la lengua del enemigo, invocando directamente a la identidad de Centella, Centella Andoquin, llamando a Candiampembe para que se urie a Mundele, llamando al dios de las malas artes para que se coma al hombre. Esto no recomendamos a ninguna persona que lo haga, simplemente dramatizamos, como hemos dicho, escenas folclóricas y de este modo comprenderá la veracidad, las creencias religiosas de muchos cubanos. Es cierto que esta religión tiene muchos seguidores y que debe mantenerse en un tabú aquellos que son religiosos y no predicar lo que ellos son. Muchas personas que ven estos programas temen a los ganguleros porque los ganguleros realizan o hacen trabajo de malas artes en contra de las personas. No es como dicen otros paleros, que ellos nada más se dedican a hacerles bien, que ensamble, que zambia arriba, zambia abajo, zambia por los cuatro costados. No, estos ganguleros también hacen mal y hacen bien y hacen de todo. Esa es la pura realidad. Hace de todo en esta religión.
Dicen que arriba en ganga no hay sentimiento, que los ganguleros nunca tesia o tesien. Esto significa que el gangulero o el palero nunca se echa para atrás de lo que realiza. Las diferentes ramas, como brillumba, o chamalongo, o quimbisa, o mayombe, encierran en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que brillumba nace de mayombe. En la provincia de Matanza, las raíces africanas se han mantenido y conservado bastante puras, a pesar de que existen otras provincias como Pinar del Río, Villa Clara, La Habana, que han mantenido puros estos rituales. Amarra con la trenza que tejió y que tenía amarrado a Mundeli, y amarra mencionando el nombre de esa persona para así que no tenga oportunidad de defenderse. Uri y yo dicen ganga. Dice Uria, dicen los mundeles, dicen porque ellos mandan. Dice yo pide, dicen centella, dicen doki, carajo. Dice yo pide, dice los propios, dicen zarapanda. Dice yo pide, dice sasi, dicen siete rayos, dicen carajo. Dice que Uria, dicen los mundeles, carajo. Que yo voy a dar uno un susu, yo voy a dar uno meme. Dice con licencia, dicen de los propios, dicen calunga, dicen de los nueve, dicen saya, dicen con licencia, dicen de los nueve uñas, dicen carajo. Dice con licencia, dicen carajo de todo, dicen Congo, dicen que cuenta, dicen los gangas de los yo. Dice Uria, dicen los mundeles, carajo. Dice yo voy a dar uno, dicen, como dicen, uno zunga. Dice yo voy a dar, dice uno, dice malafo, dicen yo voy a dar uno, dicen carajo, dicen Uria, te lo dicen carajo, dicen Uria, te lo dicen carajo. El palero prende fula, pólvora, y así arrea o manda directamente a la muerte a casa del enemigo. Rayo parta criumba de lo yo, dice yo bará, dicen los mangas, dicen de lo yo, dicen porque ellos son, dicen los tatas, dicen baraya, dicen carajo, dicen los iracas, dicen batalla mundo, carajo. El palero se da en el pecho, pasmada, llamando así a los inquisis de Nganga y demostrando a los espíritus el poder con que están hechos estos rituales, trayendo consecuencias devastadoras al enemigo, donde va a estar completamente en problemas, realizando este tipo de trabajo. Hecha chamba, un beberaje especial que toman los vivos y los muertos para así fortificar el trabajo. Yengue Saramagüe, piango llegó, Yengue Saramagüe con mi maña llegó, Yengue Saramagüe, paso a paso llegó, Yengue Saramagüe, y con dos carabelas, yo viene piango, con dos carabelas, yo viene con mi maña, con dos carabelas, yo viene de muy lejos, con dos carabelas, yo viene en Campo Finda, y dos carabelas. El palero canta en agradecimiento por lo bueno y lo malo que le han dado. El palero pone contento a sus espíritus porque está haciendo una buena ceremonia.